Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Calleja Sánchez y eh, esta es mi presentación de mi proyecto 3 de pantalla VGA del juego de diseño digital modelo. Bueno, como objetivos del proyecto teníamos el alumno realizará un juego en pantalla VGA, explicará cómo ganas y pierdes y los botones que utiliza y para qué sirven estos, lo que proyecta en pantalla VGA. Esto nos referimos al momento de usar los switches para mover de izquierda a derecha y para que pues eh, también hacer el diseño de nuestro juego. En este caso yo utilicé un laberinto, entonces se va a mostrar más adelante, pero pues también las restricciones de las paredes del laberinto y para al momento de que ganas los LED, bueno, el LED que se utiliza para mostrar que has ganado el juego. El alumno realizará también pruebas del juego y mostrar la evolución de su clase, bueno, del juego en clase. Esto nos referimos a las clases que tuvimos para mostrar los avances que habíamos tenido desde hacer el top con los archivos que nos proporcionaron. También estamos hablando de las diferentes restricciones o los avances de restricciones que teníamos y pues el diseño de nuestro juego de igual manera, tanto de color como de cómo iba a ser el escenario y pues finalmente las funciones de ganar y perder, igual que los movimientos. Como hemos podido ver en clase, para el desarrollo de nuestro proyecto necesitamos ir evolucionando los aspectos de la imagen de la pantalla de VGA, no solo tener en cuenta el margen que tenemos para trabajar, sino los colores que podemos usar y sus combinaciones, así como al momento de ejecutar movimientos o realizar las restricciones correspondientes. A esto nos referimos en que no solo era tomar en cuenta hacer el diseño de nuestro juego, sino que tener en cuenta los márgenes que podíamos utilizar si el cuadro, bueno, en este caso más adelante veremos la demostración, pero si el cuadro se iba, no sé, se perdía en el infinito o no, o si reaparecía en otro lugar o se detenía en cierto punto. Trabajar con esas áreas, también de la misma manera saber qué hacían los movimientos y en qué punto tenían las restricciones. Para el desarrollo se desarrolló un laberinto mediante el Quartus en pantalla VGA en base de VHDL. De esta manera se fue implementando el diseño del laberinto junto con los colores para después añadir el movimiento y restricciones con ayuda de la tarjeta FPGA. Aquí tenemos una imagen de cómo quedó nuestro laberinto al final. El diseño pues es algo, mmm, podría decirse que simple, pero todo está aquí gracias a nuestro VHDL. Tenemos nuestro fondo negro, las paredes amarillas, el cuadro rojo y el cuadro verde que marca el final de nuestro laberinto. Nos referimos al desarrollo cuando hablamos de las restricciones, cuando hablamos del movimiento de derecha, izquierda, arriba y abajo, cuando nuestro cuadro choca entre las paredes para que no lo dejen moverse y también que respetando el área de nuestro cuadro final que tenemos. Cabe mencionar que fue un poco complicado hacer que el cuadro rojo quedara en el área de nuestro laberinto, pero al final se logró y no hay una pérdida como tal del cuadro al final pues, de nuestro diseño, nunca se va del área, siempre vemos en qué punto desaparece y reaparece de nuevo. Ahora tendremos una pequeña explicación de cómo quedó nuestro juego al final y su funcionamiento. Bueno, ahora tenemos aquí la explicación rápida de nuestro juego y tenemos aquí los switches que vamos a utilizar. En este caso, este switch es para movernos derecha, arriba o abajo. En este otro tenemos para movernos izquierda, abajo y arriba también nos ayuda. Este último lo vamos a utilizar para hacer el reinicio de nuestro juego y también nos ayuda a mantener el cuadrito aquí. Si nosotros utilizamos este switch,
no va a haber movimiento de nuestro cuadro. Entonces cuando nosotros lo quitemos se va a empezar a mover. Es como si diera inicio al juego. Y también hay que tener en cuenta el LED de aquí, que nos marca que nosotros ya ganamos o terminamos el juego. En este caso, si nosotros bajamos el switch, se empieza a mover nuestro cuadrito. Entonces, cuando nosotros empezamos a movernos, tenemos aquí las restricciones de nuestro laberinto. Y por ejemplo, si empezamos a movernos derecha e izquierda, entonces tenemos aquí las paredes y nos empezamos a mover nosotros junto con las restricciones. Lo primero que nosotros hicimos fue hacer las restricciones de los laberintos, obviamente para que no se saliera nuestro cuadro de el área que vamos a utilizar, y al mismo tiempo pues así vamos demarcando el área que estamos utilizando en nuestro laberinto. Como se puede ver, las restricciones no dejan que se vaya, no se pierda, pues nuestro cuadro en el infinito. Entonces empezamos a mover y empezamos a mover derecha. Y también aquí hay que explicar algo muy simple. Para todas las restricciones que pusimos de las diferentes líneas, hay que tener en cuenta que era arriba, abajo, izquierda y derecha los movimientos. Entonces no todas las líneas tienen las mismas restricciones. Cuando tú empiezas a utilizar, empiezas a poner las restricciones de los movimientos, tienes que tomar en cuenta qué línea va a utilizar, no sé, por ejemplo arriba, abajo, en este caso por ejemplo también izquierda y derecha. En todas las restricciones se van en todos los movimientos. Entonces, si nosotros nos seguimos moviendo en el mapa, vamos a tener que varias líneas tienen diferentes restricciones. Por ejemplo, aquí no podemos pasar de nuestra área. Y aquí también no podemos pasar de esta línea. Y así nos fuimos poniendo nuestras restricciones. Finalmente, cuando llegamos al final, tenemos que llegar hasta acá y se pierde nuestro cuadro. Se enciende nuestro LED ahora y eso indica que hemos ganado. Para volver a reiniciar, entonces nosotros damos el switch de reinicio y volvió a aparecer nuestro cuadro y ahí se apagó nuestro LED. Volvemos a apagar nuestro switch y se vuelve a mover nuestro cuadro. Puedes moverte de nuevo y las restricciones no se borran, nuestras restricciones siguen ahí. Entonces lo que hacen es nada más volver a el cuadro pues en un inicio, en sus coordenadas iniciales, y podemos volver a jugar las restricciones. Y en este caso, al momento de que llega hasta ahí, se va y tenemos nuestro LED de que hemos ganado. Y eso sería todo el funcionamiento de nuestro juego. Bueno, ahora finalmente nuestras conclusiones. Fue un proyecto bastante complicado porque se trató sobre todo de recordar los rangos que tenían tanto X y Y. Como ya lo mencioné, pues fue un poco complicado estar probando qué hacer cuando llegaba a cierto punto del área para que no se perdiera el cuadro y dónde se tenía que detener. Además, estar haciendo bastantes pruebas, prueba y error para crear las restricciones e incluso el diseño del escenario con el que íbamos a trabajar. A esto me refiero que cuando empezamos a hacer nuestro diseño teníamos que tener en cuenta nuestro tamaño de 480 x 640. Después, ver cómo íbamos poniendo las líneas y que se unieran de manera correcta. Y al momento de hacer las restricciones para los diferentes movimientos, teníamos que tener en cuenta que teníamos un pequeño desfase. Entonces, cuando tú ponías la restricción sobre la línea que tú tenías en la pantalla, aunque pusieras las mismas coordenadas en el área, había veces en que existía un pequeño desfase, ya sea de ancho o de largo, y podía ser que no estuviera concretamente la línea de la restricción sobre la línea del laberinto. Entonces podía pasar que aunque hubiera un espacio para seguir, el cuadro no continuaba. Tendríamos que volver al código y resolver todo eso. Al final obtuvimos un buen resultado, pero estuvimos haciendo bastantes pruebas y también al momento de cuando se finaliza el juego,
el hecho de que cuando ganes también tenía que haber una cierta área donde el cuadro desapareciera y el LED se encendiera. Para eso también tuvimos que hacer prueba y error y de igual manera para el botón de reinicio. Para mí siento que fue un proyecto que trata de unir todo lo que vimos en el semestre, además de que es una buena oportunidad para investigar, para hacer mejor el juego. No solo unir todo lo que vimos dentro de los LEDs, los switches, el display, sino que tienes la oportunidad para juntar todo eso y utilizarlo de manera en que se vea mejor tu juego. Finalmente me llevo un buen aprendizaje del proyecto y pues con ganas de mejorarlo. Obviamente creo que por el tiempo no pude pues hacer todo lo que yo quería, pero creo que estoy satisfecho con el resultado que tengo y me gustaría en algún momento poder mejorarlo. De mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.